Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Farah Romero y con motivo de las fiestas que pronto darán comienzo voy a realizar una exposición que he llamado Una de máscaras y otras historias del carnaval. Espero que la disfrutéis. Con febrero llega el carnaval, la fiesta de disfraces más conocida y multitudinaria del mundo. Una fiesta adoptada por múltiples culturas y que tiene orígenes y un simbolismo que a menudo pasan desapercibidos ante los ojos de los festejantes. Aunque tú creas tenerlo claro, puede que aún te asalten algunas preguntas acerca de la propia celebración. ¿Sabes realmente qué celebramos? ¿Sabes por qué nos disfrazamos? ¿Por qué usamos máscaras? ¿Sabes cuál es el origen de la fiesta? Haciendo un recorrido por la historia del carnaval a través del tiempo, voy a tratar de responder a estas preguntas, desde sus posibles orígenes en la antigua Grecia y Roma hasta la actualidad, pasando por el Renacimiento, que es el momento en el que se tienen las primeras noticias documentadas de nuestro carnaval, el Carnaval de Cádiz. También hablaremos de otro elemento absolutamente imprescindible en esta celebración, la máscara, y el simbolismo de este objeto que el ser humano ha usado desde el origen de los tiempos y no solo en carnaval. En la actualidad, la tradición cristiana nos dice que el carnaval es simplemente la celebración de la carne antes de la etapa de recogimiento llamada Cuaresma. El carnaval encuentra así, además de su significación social y psicológica, una función equilibradora. Por un lado exceso y por otro lado recogimiento. En su celebración, las normas sociales y las formalidades dejan de tener vigencia para dar paso al exceso, al caos y a la más pura diversión. El exceso es intrínseco al carnaval. Ya lo dijo Freud. Una fiesta es un exceso permitido, una violación solemne de una prohibición, y la alegría es producida por la libertad de realizar lo que en tiempos normales se haya rigurosamente prohibido. Sin duda alguna, otro elemento muy importante en carnaval es la máscara. Cubrir el rostro y ocultar la identidad del ser simboliza el dormir de la conciencia, el dejar atrás las normas éticas y morales que sin ella, sin la máscara, regirían nuestras vidas. Nos muestra una falsa personalidad, lo que se querría ser y no se es, o no se quiere ser, como referencia al propio ego o yo psicológico, y sus múltiples variantes. De forma algo más clara, la doble función de la máscara de carnaval es, por un lado, impedir y ocultar la manifestación de la propia esencia, y por otro lado, despersonalizar al que la usa, alejándole de toda norma moral o social. Pero de todo esto os hablaré un poco más adelante. Ahora vamos a adentrarnos en la historia, buscando los orígenes de esta celebración. Existen muchas teorías sobre el origen del carnaval, y hay fuentes que aseguran que su origen se remonta a más de 5000 años. Algunos autores lo sitúan en la antigua Grecia, donde se celebran en los meses de diciembre y marzo unas fiestas similares llamadas Dionisias, en las que se veneraba a Dionisio, dios de la fertilidad y el vino. Este dios de la mitología griega era conocido como un dios salvador, pues liberaba a las personas de sus preocupaciones y de todos sus problemas mediante la ingesta de vino, desencadenando la locura o el éxtasis. En las fiestas de marzo, que eran más importantes que las de diciembre, tenían lugar grandes procesiones y representaciones de teatro que reunían a toda la población. Curiosamente, también en la mitología griega encontramos la figura de Momo, dios de la burla y el sarcasmo. De él también hablaremos, ya que tiene una íntima relación con Cádiz y nuestro carnaval. A través de la Magna Grecia, años más tarde, las Dionisias llegan a Roma, convirtiéndose en las famosas bacanales, dedicadas al dios Baco, y en las que se bebía vino sin medida. Se celebraban en la primera luna de enero y la primera de marzo, y en su origen eran celebradas en secreto, con la sola participación de mujeres. Posteriormente se extendió la participación en los ritos a los hombres. Allí estaba todo el mundo liado. Otra fiesta romana
de la época que pudo influir en el origen del carnaval son las Saturnales, unas festividades realizadas en honor a Saturno, dios de la agricultura. Se celebraban en fechas casi idénticas a las dionisias griegas, en diciembre y en febrero, siendo esta última una época de transición del invierno a la primavera, en la que también tenían lugar ritos de purificación. Por ello, los romanos celebraban con banquetes y bailes, vestidos con ropas y máscaras que personificaban a este dios, la abundancia de la tierra, dejando a un lado las obligaciones y las jerarquías para así establecer el caos durante unos días y después volver al orden. En los días de las Saturnales se producía una relajación total de las normas sociales, por lo que estaba permitido todo tipo de excesos y desmadres. Se bebía, se comía y se disfrutaba del sexo sin límites, por lo que algunos romanos optaban por camuflarse bajo máscaras y otras ropas para preservar sus identidades. Durante esta celebración, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones y en algunos casos sus papeles eran intercambiados con los de sus dueños. A partir del siglo IV, al convertirse el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, la fiesta fue asimilada y sufrió una transformación. De Saturnales pasó a llamarse Carnaval, y en ella no se rendía culto a ningún dios pagano, sino a la despedida de ingerir carne y tener una vida disoluta, con motivo de la llegada de la Cuaresma previa a la Semana Santa. De ahí la etimología de la palabra carnaval, carnem levare, que significa quitar la carne. Existe además otro posible origen romano de los carnavales que se relaciona directamente con las Lupercales, celebradas el 15 de febrero. Su nombre viene de lupus, lobo como representación del dios Fauno, y de hircus, el macho cabrío, como animal impuro. En la celebración, los jóvenes en edad de pasar a la vida adulta, que habían estado viviendo en el bosque como lobos, se reunían bajo una higuera en el Monte Palatino, el lugar donde, según la tradición romana, la loba Luperca amamantó a Rómulo y a Remo. Allí, tras el sacrificio de una cabra, se manchaba la cara de los participantes con la sangre y la leche de la cabra sacrificada. Luego, con un látigo hecho de tiras de piel de la propia cabra, recorrían desnudos Roma, azotando a todas las mujeres que se encontraban a modo de ritual de fertilidad. En el siglo V, la Iglesia Católica asimilará esta celebración, quitándole toda significación pagana, igual que, como ya he comentado, le sucedió a las Saturnales un siglo antes. Se transformará en la fiesta de la purificación y se trasladará al 2 de febrero, 40 días después del 25 de diciembre, cuando tiene lugar la procesión de las candelas, tal día como hoy en la efemérides. Con la expansión del cristianismo en la Edad Media, se fija en el calendario la fiesta del miércoles de ceniza, inicio de un periodo de purificación espiritual dedicado a la oración, el ayuno, la penitencia y la religiosidad. Por esta razón, los días antes se seguía celebrando el carnaval donde todo estaba permitido y la gente se cubría el rostro para salvaguardar su anonimato. El miércoles de ceniza no es una celebración que pertenezca al carnaval, para nada, pero está intrínsecamente ligada a él. La ceniza tiene una simbología fuerte y característica. Significa lo efímera que es la vida y la necesidad de arrepentirse de los pecados. Desde esta época y hasta los siglos XVI y XVII, en pleno movimiento barroco, el carnaval tuvo su momento de máximo esplendor en Venecia. La ciudad italiana fue el centro social, cultural y artístico de Europa, donde la aristocracia de la época acudía con asiduidad. Un claro guiño a las antiguas Saturnales es el hecho de que, usando máscaras y disfraces, pudieran mezclarse los pudientes con la gente llana del pueblo, camuflándose así entre ella como uno más sin ser reconocidos. Esto dio un empuje definitivo al carnavale, fiesta que se exportó rápidamente hacia un gran número de poblaciones de todo el continente. Así, el carnaval gaditano toma peculiaridades del italiano,
explicable por la influencia fundamentalmente genovesa que Cádiz conoció ya desde el siglo XV, tras el desplazamiento hacia el Mediterráneo de los turcos. Los comerciantes italianos se trasladaron a Occidente, encontrando en Cádiz un lugar de asentamiento perfectamente comunicado con el norte y centro de África, objetivos comerciales que los genoveses buscaban una vez cerrada la vía de Oriente. Y ahora vamos a hablar de Cádiz y de su carnaval. Las primeras noticias escritas que tenemos del carnaval en Cádiz nos llegan de finales del siglo XVI, a través del historiador Agustín de Orozco, quien describe que en el entorno del Pozo de las Jaras, lo que hoy en día es la plaza de San Antonio, las mujeres acostumbraban a echar desde sus balcones a los transeúntes florecillas blancas, esas que crecían en las retamas del entorno. Estos hechos, que se tornaron en costumbre, tenían lugar en el tiempo de las carnestolendas, que era como se llamaban en la época al periodo que comprendían los 3 días anteriores al miércoles de ceniza. Por asimilación de costumbres del carnavale italiano, se adoptaron así el uso de antifaces y caretas, y las flores se transformaron con el tiempo en papelillos y serpentinas. El martes último día de esta fiesta de carnaval, las estudiantinas, rondallas, murgas primigenias o comparsas de desfile, germen de las actuales agrupaciones de hoy en día, quedaban alrededor del Pozo de las Jaras para beber y amar todo lo que se podía, hasta que veían en la madrugada del miércoles de ceniza como el farolero iba apagando las lámparas de aceite que alumbraban las calles, lo que significaba el comienzo de la Cuaresma. Otros documentos donde queda constancia de la celebración de los carnavales son las constituciones sinodales de 1591 y los estatutos del Seminario de Cádiz de 1596, en los que se pide a los religiosos que no participaran de las fiestas en la forma en la que lo hacían los seglares. Estas referencias confirman que ya a finales del siglo XVI las fiestas debían tener gran importancia y arraigo entre los gaditanos. A partir del siglo XVIII se reiteran frecuentemente las órdenes intentando desterrar el carnaval. En 1716 se prohibieron los bailes de máscaras por orden de la corona, hechos que se repitieron a lo largo de todo este siglo. Vaya por Dios. A pesar de todo, existen testimonios que confirman el desacato de estas órdenes. A principios del siglo XIX, los carnavales continuaron celebrándose, pese al asedio francés y a los intentos de Fernando VII de prohibir de manera total la celebración de las fiestas. La gente a lo suyo, al cachondeo y, cómo no, los gaditanos ahí, luchando por lo nuestro. A finales de este siglo, el ayuntamiento añadió la obligación de que las agrupaciones participantes presentaran previamente las coplas que cantarían durante las fiestas, pudiendo interpretar solo las que fueran autorizadas, siendo este el primer antecedente de censura en el Carnaval de Cádiz. Gracias a esta polémica decisión, desde estos momentos se conocen los nombres de las agrupaciones, el número de componentes y, sobre todo, se conservan las letras de las coplas. Los coros alcanzan su madurez al final del siglo XIX y principios del siglo XX con la figura de Antonio Rodríguez Martínez, más conocido como el Tío de la Tiza. De entre sus coros más destacados es recordado con especial cariño el Coro de los Anticuarios, de 1905, de donde se extrae el Tango de los Duros Antiguos, que es hoy en día el himno oficioso del Carnaval de Cádiz, sin lugar a dudas. Aquellos duros antiguos que tanto cayeron cavar. En el siglo XX, con motivo de la guerra civil, los carnavales son prohibidos y desaparecen de la vida pública, pasándose a celebrar en la clandestinidad. En plena dictadura, la explosión del depósito de minas de San Severiano, ocurrida en 1947, vistió a Cádiz de luto y llevó la tristeza a la ciudad de la alegría.
tanto que en 1948 el gobernador civil don Carlos Valcárcel, otro nombre que los gaditanos conocemos muy bien, pensó que había que levantar los ánimos. Y fue así como se permitió que aquellos coros de veteranos volvieran a cantar viejos tangos de carnaval. Eso sí, en las fiestas de verano, sin máscaras y sin disfraces para el pueblo, solo para las agrupaciones. Lo llamaron fiestas típicas gaditanas y pese a no ser el viejo y añorado carnaval, permitieron de alguna forma la continuidad de la fiesta aun a riesgo de perder su esencia crítica. Paco Alba, creador de la comparsa, fue el gran exponente de este periodo, superando en calidad al carnaval anterior a la guerra y dándole la forma que conocemos en la actualidad. Con la llegada de la democracia, los gaditanos celebraban sarcásticamente el entierro de las fiestas típicas gaditanas y el resurgir de su auténtico carnaval, logrando en 1980 el reconocimiento como fiesta de interés turístico internacional. Tras estos capítulos de censura, prohibiciones y el riesgo de perder su autenticidad, estoy obligada a volver la vista atrás al Renacimiento, cuando llegaron los genoveses a Cádiz y trajeron consigo a Momo, y con él algo inherente a nuestro carnaval, la cultura latina de la crítica. Ha llegado el momento de hablar de nuevo del dios Momo y de su relación con nuestra fiesta. ¿Quién es ese dios que quemamos todos los años el martes de carnaval? Ahora mismo te lo voy a contar. La palabra Momo viene del griego momos, que significa burla o culpa. En latín la adapta como momus, adoptando el significado de reproche. Momo es el hijo de Ignus, el fuego, y de Nix, diosa de la noche e hija del caos, y nacerá junto a una hermana gemela llamada Efis, diosa de la miseria. Momo es el protector de los escritores y los poetas, un dios muy indicado para proteger e inspirar a los autores de nuestro carnaval, y además es la personificación del sarcasmo, la ironía y la sátira. Momo y el carnaval de Cádiz son sinónimos: noche y fuego, caos, agudeza verbal, mucha frescura y sobre todo mucho aje. A modo de anécdota hay que añadir que Momo, tras no dejar títere con cabeza en el monte del Olimpo, acabó siendo expulsado por Zeus de allí, convirtiéndose desde entonces en un feroz crítico contra el poder. Otro rasgo añadido a su personalidad, que tiene un claro paralelismo con los temas centrales de cuplés y pasodobles de nuestro carnaval. En Grecia se les representaba con túnica y una máscara que se levantaba lo suficiente para revelar ligeramente su cara. En su mano portaba un muñeco o un cetro acabado con una cabeza grotesca, símbolo de la locura. En el Renacimiento, en Italia, el dios Momo era representado como Arlequín, el personaje de la comedia del arte italiana, con su antifaz y su cara maquillada, eso sí, manteniendo su característico cetro en la mano. Curiosamente, es de la misma forma en la que representamos a Momo en Cádiz en la actualidad. El dios Momo no solo es importante en Cádiz, también lo es en los carnavales de Uruguay, Barranquilla, Panamá, Niza o San Sebastián, donde, fijaros qué curioso, al comienzo del carnaval se le entregan las llaves de la ciudad. Por supuesto, es parte fundamental del carnaval más importante del mundo, el de Río de Janeiro, donde se le representa de una manera algo diferente, pero con el mismo simbolismo y significado. En 1989 se crea en Cádiz la figura del Gran Momo, un personaje relevante del mundo del carnaval que dará el pregón anterior a la quema de la efigie del dios Momo. Con la llegada de la democracia, llega desde Trebujena, un pueblo de nuestra provincia, la tradición de quemar a Momo junto a la bruja Piti. En Cádiz actualmente se les quema el martes de carnaval, precisamente en el entorno del Pozo de las Jaras, en la plaza de San Antonio. Su quema simboliza el fin de las fiestas,
olvidar lo malo del pasado para afrontar con esperanzas y ganas renovadas el futuro. El espíritu de Momo volverá a resurgir cada año en febrero, con las coplas y sus críticas al poder, con la ironía y el sarcasmo inherentes al carácter gaditano. Paralelamente a la quema del dios Momo, en otros carnavales tiene lugar otra tradición y es la del entierro de la sardina. Una fiesta que no tiene la misma antigüedad que los carnavales. Aunque sobre su origen hay dos versiones, la más aceptada es la que lo sitúa en Madrid, donde el rey Carlos III, queriendo celebrar el final del carnaval con el pueblo, ordenó traer sardinas para festejarlo. El día fue caluroso y las sardinas se estropearon. ¡Qué peste! El olor que desprendían era insoportable, así que se enterraron en la casa de campo y de ahí la tradición. Esta es otra forma de despedir el carnaval, donde se entierran simbólicamente todos los vicios. En ella tiene lugar un desfile fúnebre teatralizado, donde todo el cortejo está triste porque las sardinas han muerto. El entierro finaliza con la quema de una figura simbólica con forma de sardina que encarna el desenfreno de la fiesta. Como dato curioso, desde el siglo XIX, en Murcia, el entierro de la sardina tiene un simbolismo totalmente distinto, celebrándose una semana después de Semana Santa y representando la victoria de Don Carnal sobre la Cuaresma, aparentemente justo lo contrario que en otras localidades. Así, vemos cómo la fiesta de carnaval ha llegado hasta la actualidad, siguiendo más o menos la tradición y el calendario cristiano, como manifestación del espíritu de celebraciones populares más antiguas, que han desaparecido o simplemente se han transformado. Lamentablemente, en muchos casos también ha desaparecido su sentido mítico, su simbolismo, dando lugar a un carnaval definitivamente lúdico y festivo, desacralizado diría yo, que ha pasado a ser una fiesta como otras tantas, donde la gente aprovecha para liarla sin pararse a pensar en nada. Y hasta aquí hemos llegado con algunas historias de carnaval. Ahora, una de máscara. ¡Vámonos! El origen de la máscara se remonta a la antigüedad. Desde el Paleolítico, el uso de las máscaras en todas las culturas del mundo ha sido una constante. En la máscara se esconden un sinfín de historias. Desde la antigua Grecia forman parte de la cultura mediterránea. Es una herramienta que ha cambiado en su forma y en su función, para acabar teniendo protagonismo en nuestras festividades como el carnaval. En la actualidad, la máscara se emplea como accesorio para carnavales y fiestas, pero tiene además otras funciones y simbolismos. Para algunas comunidades es un elemento místico y mágico que permite al hombre conectarse con el universo espiritual. Así pues, ¿qué función ha tenido la máscara a lo largo de la historia? Las máscaras son variadas en su tipo y función. Se pueden identificar a través de una clasificación en 4 grupos temáticos importantes, que nos explicarán el uso y la función de la máscara. En la función religiosa y social, tenía el objetivo de mantener el equilibrio de poderes y las estructuras sociales dentro de una cultura, otorgando así poderes sobrenaturales al portador de la misma. Por ejemplo, en el caso de los chamanes americanos, la máscara le permite exorcizar espíritus malignos, hacer predicciones, etcétera, etcétera. Otro ejemplo son los rituales de sociedades secretas, donde el iniciado tiene su máscara y se da un halo de misticismo y secretismo tanto a las ceremonias como a los participantes. La función terapéutica está relacionada con la función religiosa y social directamente. La máscara es usada por miembros enmascarados de tribus que a través de una serie de rituales limpian y curan enfermedades, alejando a los malos espíritus. Existen también máscaras como la de la peste, de aspecto tenebroso, que se usaban con el fin de cubrir el rostro para evitar contagios. En la función funeraria, las máscaras funerarias podían ser representaciones de los fallecidos o presentar formas antropomorfas, asociando la muerte con la salida de los espíritus. En el antiguo Egipto se usaban estas máscaras para perpetuar en el tiempo los rostros de los muertos, acercándoles a la eternidad. Su función era la de honrar al difunto y protegerle la otra vida de los malos espíritus, ya que creían que la máscara los asustaba.
En Roma usaban también máscaras funerarias, realizadas a partir de un vaciado en yeso de la cara del difunto, que su familia veneraba y guardaba en el atrio de la casa, junto a otros dioses protectores del hogar. Y en la función festiva y teatral, la máscara se usaba fundamentalmente para transmitir emociones. Las máscaras en la Grecia antigua estaban asociadas en un principio a los cultos religiosos y más adelante pasaron a formar parte del teatro. Fue el dramaturgo Tepis el primero en usar la máscara para caracterizar a sus personajes. La máscara griega nace como un simple maquillaje de pigmentos blancos, marrones o grises. Con el tiempo, la técnica evoluciona y aparecen máscaras elaboradas con lino moldeado, maderas talladas y algunas rematadas con pelo, y son de naturaleza inmóvil, o sea, de expresiones fijas. Los griegos utilizaban 3 tipos de máscaras: la máscara de comedia, que eran toscas y ridículas; la máscara satírica, que era de fantasía y con fisonomías zoomorfas; y la máscara de tragedia, que representaban rostros trágicos o severos y que se usaban para expresar los sentimientos de amor o pérdida. Así, en el teatro griego clásico, la personalidad, la emoción y el género a interpretar determinaban la máscara que ha de usar el personaje. En Roma, las máscaras se usaban originalmente en los cortejos fúnebres por actores, para que se reconociera y recordara el rostro del difunto. Pero los romanos usaban las máscaras para muchos otros fines, y uno de ellos fue el teatro. Y aquí nos encontramos con una evolución. Innovan con el uso de la máscara doble compuesta. Por un lado lleva la comedia y por otro la tragedia. Comenzaron a usar las conocidas carátulas o personae, que en origen se decía personare, para que resuene, de donde derivan los vocablos persona y personaje. Estas máscaras son realizadas con telas empapadas, las cuales se dejaban endurecer para luego darle forma. La zona de la boca presentaba un hueco muy abierto para así ganar sonoridad al declamar. Solían ir pintadas y pesaban menos que otras realizadas en piedra tallada, por lo que además eran más cómodas para los actores. Y como dije anteriormente, el uso de la máscara se popularizó también en fiestas como las Saturnales, aportando el anonimato requerido para realizar las transgresiones propias de la fiesta, sin sufrir las posibles consecuencias al día siguiente. Durante la Edad Media, la máscara fue considerada como una forma de falseamiento, una intervención del demonio, y su uso en el teatro era rechazado por alterar el aspecto que Dios ha dado al ser humano. Sin embargo, su uso no era inusual en ritos funerarios y fiestas carnavalescas. Tras hablar de estos aspectos, metámonos de lleno en el simbolismo que oculta la máscara. Porque a estas alturas, seguro que te estás preguntando, ¿de dónde procede la palabra máscara? ¿Cuál es su origen etimológico? La procedencia de esta palabra se entrecruza con 3 vocablos de procedencias distintas, pero sistemáticamente relacionados. La palabra máscara procede por un lado del árabe mashara, que significa bufón, payaso o persona risible. A su vez, deriva del verbo sahir, cuyo significado es burlarse de alguien. Por otro lado, la palabra árabe se mezcla con una antigua raíz europea, masca, que significa bruja. El tercero sería del verbo de origen provenzal mascarar, cuyo significado es tiznar. Pero, ¿qué simboliza la máscara? Como ya hemos visto, la máscara no es simplemente un objeto que tiene múltiples formas, usos y funciones, sino que además es un símbolo. Para el ser humano siempre ha sido un instrumento de expresión psicológica, es decir, una forma de representar el drama de la vida en sus múltiples aspectos. Por norma general, a una gran parte de la población nos gusta el carnaval y disfrutamos de ponernos una máscara durante los días en que se celebra. Nos gusta fingir durante un tiempo lo que no somos, evadirnos de nosotros mismos.
para encontrarnos en otras facetas de la realidad y la fantasía. Por otro lado, en ocasiones una máscara dice más que una cara, convirtiéndose en una forma de revelar nuestro verdadero yo, oculto tras nuestra máscara social. Es esta máscara social lo que de forma más o menos consciente dejamos que los demás vean. Una imagen que tratamos de mejorar públicamente ocultando nuestros disfraces más o menos elaborados. Ciertamente una máscara es un disfraz, claro que sí. Un objeto que oculta nuestro verdadero rostro y varía nuestra apariencia física. Por eso, metafóricamente, una máscara es también una forma de esconder la personalidad de cada uno y hacer pensar que la identidad que tenemos es distinta a la real. Ocultar la propia esencia es una reacción humana que surge por el temor a ser juzgados y a no ser aceptados por la sociedad. Es una forma de ocultar nuestra vulnerabilidad y de evitarnos el daño producido por el rechazo. Sin embargo, lo normal es que esta máscara que creíamos segura, tarde o temprano se caiga, dejando a la luz toda la verdad de nuestra esencia. Porque de manera temporal, la máscara puede brindarte esa sensación de protección, pero más adelante puede que te des cuenta de que ya no es tan fácil mostrarte libremente, porque en lugar de protegerte, te atrapa. Lo peligroso de esta táctica de ocultación es que no solo nos habremos engañado a nosotros mismos, sino que habremos engañado a los demás. Las relaciones se fundamentan en la sinceridad y en la confianza, y fingir lo que no somos elimina automáticamente estas dos virtudes. La mejor forma de quitarse la máscara es conocerse y aceptarse a sí mismo, y darle una oportunidad a nuestra esencia, para así poder amarnos, que es el paso previo para poder amar a los demás. De esta forma, ama con todo tu corazón y acepta el lado que no te agrada de las cosas, porque todos podemos amar a una rosa, pero es de corazones grandes incluir también las espinas. Calderón de la Barca ya lo decía: nos esforzamos en fingir y sin embargo no nos molestamos en tratar de aceptar lo que somos y mejorarlo. Antes de irme me gustaría recomendarte dos cosas muy breves. Una, ponte la máscara y disfruta del carnaval. Y dos, quítate la máscara y disfruta de tu vida con verdad y plenitud. Muchas gracias a todos y feliz carnaval.